Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a la séptima sesión virtual de la asignatura de Biología 1 para los grupos segundo A, B, C, D, E y nocturna del periodo 2020-2021. La sesión de hoy va a tener como tema central los tipos de células. Ahora, antes de empezar, les voy a sugerir que preparen una libreta y lápiz, pluma o lo necesario para poder tomar todos los apuntes, ya que por la naturaleza de la tarea que les voy a marcar al final de esta sesión, les conviene tener apuntes en su libreta y no confiarse solamente de disponer de la presentación en PowerPoint, porque hay algunas cosas que si no toman notas, luego van a tener que volver a ver el video y pues no, tampoco es algo malo, pero les va a tomar más tiempo. Entonces, se los estoy diciendo de una vez. Vayan por su libertad y tomen apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar así con la sesión. Déjenme preparo aquí. Ups. Todo. ¿Qué pasó? No me llevo bien con las tecnologías. Ahí está. Ahora sí. Como les había dicho, el tema de la sesión son los tipos celulares. Ahora, ya hemos hablado de que la célula es la unidad fundamental de la vida y todo eso, es los organismos más simples que están vivos son una única célula y luego tenemos los organismos pluricelulares. Pero resulta, a estas alturas ya lo deberían de haber notado, que las células no siempre fueron tal y como las conocemos actualmente, sino que han ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. Más aún, incluso hoy en día, son tantos los diferentes tipos de seres vivos que existen que las células que conforman a estos seres vivos también son distintas. Bacterias, plantas, animales, protistas, son distintos. Hongos, son distintas células. Entonces vamos a aprender un poquito acerca de cómo son estos diferentes tipos de células y las diferencias que los caracterizan. Y luego les voy a marcar una. Empecemos. Vamos a empezar hablando de la clasificación más simple de todas, eucariontes y procariontes. Todas las células, sin importar a qué orden pertenezcan, se pueden dividir en uno de dos grupos principales, o procariontes y los eucariontes. Ahora, que están aquí. Estos procariontes y eucariontes reciben el nombre por las características del interior. La palabra pro, el procarionte, significa antes. Y luego tenemos el carión, que significa núcleo. Es decir, son células primitivas que existieron antes de que se evolucionara la característica del núcleo. De tal manera que tienen ADN, su material genético, que ya sabemos que todos los seres vivos lo tienen, porque han estado prestando atención en mis clases, ¿verdad? Está libre, está, vamos a decir, suelto en el interior de la célula, libre, nadando por ahí, sin estar delimitado. Más aún, los procariontes no tienen organelos delimitados por membranas. A diferencia de los eucariontes. La palabra eucariontes pues, viene de la raíz eu, que significa verdadero, y carión, que ya sabemos que es núcleo. Es decir, tienen un verdadero núcleo. Por eso, el ADN se encuentra delimitado en el interior de un núcleo que a su vez está delimitado por una membrana. ¿Okay? Y más aún, si vemos la imagen, vemos que hay toda una serie de distintos tipos de organelos, de funciones y diseños misteriosos, delimitados a su vez también por membranas. Por eso tienes ese aspecto y esa estructura así como que muy, muy segmentada. ¿Quiénes son los procariontes? Bueno, los procariontes son principalmente las bacterias y las arqueas. Las bacterias, pues ya sabemos, ¿no? Son organismos unicelulares de vida variada y las arqueas son un tipo de organismos unicelulares que viven en ambientes extremos, ¿no? El fondo del mar, cerca de los volcanes,
aguas muy calientes como las de las aguas termales, aguas muy salinas como las del el mar muerto. Entonces, esas son las arqueas. ¿Y quiénes son los eucariontes? Bueno, tenemos a los protistas, donde se encuentran las algas, por ejemplo, y en los protozoarios. Tenemos el reino fungi, que son los hongos. Los hongos como las setas, los champiñones, pero también las levaduras que se utilizan para la cerveza o para hacer el pan. El reino plante, no es plantae, es plante, que son las plantas. Y el reino animalia, en el que nos encontramos nosotros y donde están los animales. ¿Okay? Esos son los grupos que están incluidos en cada uno de estos dos clasificaciones principales. Pero también podemos clasificar a las células de otras formas. Vamos a ver, empezando por la célula bacteriana. ¿Okay? Las características de la célula bacteriana, bueno, al ser una célula procariota, esencialmente, no van a variar mucho de lo que ya hemos hablado, pero vamos a observar. Empezamos observando que una célula bacteriana tiene como mínimo dos membranas o separaciones que la dividen de la parte externa, y en algunos casos tienen hasta tres. Ahora, la primera pues es una membrana celular común y corriente. Ya sabemos que las membranas celulares pues están formadas por fosfolípidos y demás. Tiene su primera membrana celular, pero además las bacterias tienen una pared celular. Esta pared celular está hecha por unas sustancias llamadas peptidoglucanos, es decir, son una combinación de proteínas y carbohidratos o glúcidos. ¿Okay? Es específica y característica de las bacterias esta pared celular de peptidoglucanos. Apúntenlo, peptidoglucanos, bacterias, pared celular. ¿Okay? Y todavía sí hay algunas bacterias que además tienen una envoltura cápside bacteriana. No todas las bacterias disponen de esta envoltura, pero muchas la tienen. ¿Okay? Que les permite interactuar. Esta característica de la envoltura es muy común en bacterias que parasitan a otros organismos, entiéndase, que causan enfermedades, ya que les permite a veces interactuar con la célula que quieren parasitar. Si miramos el interior, eso que señala la flechita, es el ADN, el material genético, no está contenido en un núcleo celular, está suelto dentro del interior de la bacteria, ¿okay? Al ser un procarionte. Y tenemos también los ribosomas. Esas bolitas son ribosomas, que también son cúmulos de ADN que cumplen funciones importantes dentro de la bacteria. ¿Okay? Muchas bacterias tienen un flagelo. Eso que se señala ahí en la imagen es un flagelo que lo utilizan para moverse o desplazarse. Y algunas tienen también pilis, ¿no? Son esos pelitos que están ahí, que los pueden ver, son pili, o pilis. No, es pili, el plural es pili, el singular es pilo. Entonces tienen pili que también utilizan para desplazarse. Ahora, esta imagen de la bacteria nos muestra el flagelo y los pili, pero la mayoría de las bacterias no tienen los dos, o tienen uno o tienen el otro, ¿ok? Solo para que lo sepan. Ahora ustedes estarán preguntando, oiga, profe, ¿y por qué no está poniendo los nombres en la presentación? ¿Por qué solo pone las flechas, y nos lo dice, pero no lo escribe? Es porque no quiero que cuando les marque la tarea, ya verán después la tarea que les voy a marcar, vayan por la vía rápida de agarrar la presentación de PowerPoint y copiar y pegar todo en su tarea. No. O toman sus apuntes o les va a tocar volver a escuchar el video para poder encontrar las respuestas de su tarea. ¿De acuerdo? Por eso les digo que tomen apuntes. Y si no tomaste apuntes, regrésale al video y toma apuntes de esto, por favor. Luego tenemos la célula vegetal. ¿Ok? Tiene ese diseño así bien interesante y medio geométrico que la caracteriza. Ahora, la célula vegetal, para empezar, es una célula eucariota. ¿Qué es la célula vegetal? Es la célula que se encuentra en las plantas, ¿de acuerdo? Al ser una célula eucariota, lo primero que observamos es que tiene un núcleo celular bien delimitado donde está el ADN de la célula, y también tiene una variedad de organelos, como estos que estoy señalando, ¿no?
delimitados por membranas. Ya veremos un poquito después qué es cada uno de estos organelos, pero pues voy señalándolos, ¿no? Una característica bien interesante de las células vegetales es este organelo que acabo de señalar. ¿Sí lo vieron, no? Otra vez. Este de aquí, ese de color azul gigantesco que ocupa la mayor parte de la célula, de hecho. Este organelo se llama vacuola. Es un organelo cuya función es almacenamiento. Y una característica de las células vegetales es que tienen vacuolas muy grandes, ¿okay? Verdaderamente muy grandes, sus vacuolas. Almacenan grandes cantidades de agua, de carbohidratos u otras sustancias que les puedan llegar a ser necesarias, ya que al no tener un sistema circulatorio que les pueda proporcionar, o al menos no uno tan eficiente como el de los animales, que les pueda proporcionar las cosas que necesitan en el momento que necesitan, pues ellas mismas, cada una, guarda suministros. Otra característica muy importante de la célula vegetal es la presencia de cloroplastos, que es este organelo, otra vez, que acabo de señalar. El cloroplasto se utiliza para la fotosíntesis y está relleno, por decirlo de una manera, de un pigmento llamado clorofila. Esa clorofila es de color verde y es el motivo por el cual las plantas tienen el color que tienen. Bueno, generalmente es de color verde, aunque sí hay algunos tipos de clorofilas de otros colores, pero la mayoría de las plantas son verdes y tienen clorofila verde, ¿de acuerdo? Este cloroplasto es el responsable de que la planta pueda procesar la energía de la luz solar, el dióxido de carbono de la atmósfera, el agua y los nutrientes del suelo y producir carbohidratos como el almidón, los cuales utiliza para su almacenamiento de energía. ¿De acuerdo? Entonces, solo la célula vegetal y algunas algas, bueno, la mayoría de las algas, tienen estos cloroplastos. ¿De acuerdo? Y otra cosa que podemos observar, tiene su membrana celular, igual que todas las células, es esa de color clarito. No es la de color verde que está hasta afuera, es la de color claro que está adentro. Pero también tiene una pared celular, que es esa que le da como que una estructura así media geométrica, media cuadrada. Y esa pared celular, notas, apunta, la pared celular de la célula vegetal está hecha de un carbohidrato llamado celulosa. ¿Ven cómo es distinto? Aunque la bacteria también tenía una pared celular, era de peptidoglucanos. La pared celular de las plantas, de las células vegetales, es de celulosa. ¿De acuerdo? Entonces, tienen pared celular de celulosa. ¿Y por qué tienen una pared celular? Bueno, porque las plantas, al no tener un sistema muscular, no tienen huesos ni nada que les permita mantenerse erguidas, requieren de algo, una estructura rígida que les permita mantenerse erguidas. Estas son las paredes celulares. ¿Okay? La celulosa les da resistencia. La celulosa es un material muy interesante, lo usamos para muchas cosas. Cuando lo comemos con nuestras plantas vegetales, le llamamos fibra, es importante para nuestra salud. Cuando la utilizamos para procesos industriales, por ejemplo, podemos producir papel y cartón, eso también es celulosa. Entonces es un material bien interesante. Ahora sí, vamos a hablar de la célula animal. ¿Okay? Igual que la célula vegetal, es una célula eucariota, dispone de un núcleo celular donde está el material genético, el ADN. Una cosa bien interesante de la célula animal en comparación con la célula vegetal es que aunque tiene vacuolas, son mucho más pequeñas que en la célula vegetal. Vamos a comparar la vacuola de la célula vegetal, esa de color azul, y vean la de la célula animal. O sea, y de hecho hay células animales que ni siquiera tienen vacuolas. ¿Okay? Hay células animales que para nada las tienen. Y las que las tienen son muy chiquitas. ¿Okay? También tienen organelos membranosos, igual que la célula vegetal, bien delimitados. Algo interesante, la célula animal tiene membrana celular, igual que todas, pero ya no hay pared celular. La célula animal no tiene paredes celulares. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poquito acerca
Ya vimos los tipos celulares. Les voy a explicar, ahora sí con nombres y todo, como les gusta, los organelos y estructuras que hay dentro de una célula. Y sí, les voy a explicar las funciones, pero esas sí van a tener que tomar notas, por favor. Empezamos con algo que comparten tanto la célula vegetal como la célula animal, que son el núcleo. Que es el núcleo, organelo membranoso, bien delimitado, donde se encuentra el ADN de la célula. Recuerden, el ADN de la célula es como el manual de instrucciones, ¿ok? Es información. Y en esa información tiene todo lo necesario para que funcione la célula. Entonces, es en el núcleo donde se guarda esa información. Luego tenemos el nucleolo, que se encuentra dentro del núcleo y cuya función tiene que ver con el ensamblaje de unos organelos que vamos a ver ahorita que se llaman los ribosomas. La membrana citoplasmática, igual se encuentran los dos, tiene la función de delimitar la célula, pero también de permitir la comunicación con el exterior y del interior hacia el exterior. ¿Okay? Es una barrera, sí, pero también es un medio de comunicación. Tenemos la pared celular. Esta solo se encuentra en las plantas. En el caso de la célula vegetal, pues está hecha de celulosa. En el caso de las bacterias, está hecha de peptidoglucanos. Y en el caso de la célula de los hongos, célula micótica, está hecha de quitina. ¿Okay? Entonces, la pared celular da rigidez, resistencia y estructura a los organismos que las tienen. El retículo endoplásmico rugoso también está en las dos, ¿ok? En el caso de la planta lo podemos observar aquí alrededor del núcleo. El retículo endoplásmico rugoso se llama rugoso porque tiene estos puntitos, estas bolitas. Esas bolitas se llaman ribosomas y tiene como función la síntesis de proteínas. Es decir, aquí es donde las proteínas se ensamblan. El núcleo da la instrucción a través del ADN de ensamblar proteínas, pero es el retículo endoplásmico rugoso el que lo hace. ¿De acuerdo? Luego tenemos el retículo endoplásmico liso. ¿Okay? Se encuentra adyacente al retículo endoplásmico rugoso y de hecho se parece estructuralmente mucho a él, pero no tiene ribosomas, por eso es liso. También se encarga de un proceso de síntesis, solo que en este caso ensambla lípidos y carbohidratos. El retículo endoplásmico rugoso ensambla proteínas. El retículo endoplásmico liso ensambla lípidos y carbohidratos, siempre bajo órdenes del núcleo y el ADN. Luego tenemos aquí el aparato de Golgi. También lo tiene la célula vegetal, es este organelo de color azul, nada más que pues, si pongo la célula, la flecha se va a cruzar por todos lados. El aparato de Golgi es como un servicio de mensajería. ¿Okay? Las proteínas y los carbohidratos y los lípidos que son producidos en el interior de una célula, a veces tienen que salir de la célula. Puede que lo produzcan para que la misma célula lo use, pero puede que no. Por ejemplo, si estamos hablando de una célula del páncreas que produce insulina y esa insulina tiene que llegar a otras células del cuerpo para poder aceptar el azúcar y realizar el proceso energético, pues tiene que salir de la célula. El aparato de Golgi empaqueta cualquier sustancia, llámese proteína, lípido, carbohidrato o incluso sustancias de desecho, gases como el dióxido de carbono, empaqueta cualquier sustancia que tenga que salir de la célula, permite la salida a través de la membrana y ese paquete puede viajar a través del torrente sanguíneo o incluso a través del líquido intracelular y llegar a otra célula distinta, que debe ser la que lo tiene que recibir. Esa célula, a través de esa envoltura o paquete, puede reconocer lo que hay y aceptar el paquete. ¿Y quién creen que acepta el paquete? También el aparato de Golgi. También el aparato de Golgi recibe los paquetes empaquetados por de otra célula,
los desenvuelve, tiene proteínas, tiene enzimas que permiten desenvolver el paquete y liberar lo que sea que se encontrara en ese paquete. Por eso digo que es un servicio de mensajería. ¿Okay? Envuelve los paquetes, casi les pego una etiqueta que dice, mira, aquí hay insulina, y luego ese paquete es recibido por otra célula y es desenvuelto y desempaquetado. ¿Okay? Esa es la función del aparato de Golgi. Por eso vemos que el aparato de Golgi siempre está adyacente a la membrana celular. ¿Ven cómo está pegadito a la membrana y también a la célula vegetal? Para que haya esa comunicación eficiente, adentro y afuera. Luego tenemos la mitocondria. La mitocondria. Yo tenía un maestro en la carrera que él decía que la mitocondria era la chispa de la vida. Así lo decía. ¿Por qué le decía de esa forma? Porque la mitocondria es el organelo celular que se encarga de la producción de energía. Todas las funciones de la célula están muy chidas y están muy bien diseñado, pero sin energía no funciona nada. Es más, sin energía la célula muere y muere en minutos. ¿Okay? 5 minutos, 10 minutos, la mayoría de las células mueren así, sin energía. Y una vez que una célula muere, no puede regresar a ser una célula viva. Y es la mitocondria. A la mitocondria llega el oxígeno, en el caso de la célula animal, llega el oxígeno, la glucosa, y se produce la oxidación y se libera la energía, ¿de acuerdo? A través de una molécula llamada el ATP, ya sea que se almacene o que se utilice. Y por supuesto se producen desechos como el dióxido de carbono, el agua y el calor. Entonces, es esa mitocondria la que se encarga de la producción del metabolismo energético de las células. Y sí, por supuesto, está en las plantas y en los animales. Luego tenemos los cloroplastos. Ojo, cloroplasto exclusivo de las plantas. En los animales no hay. El cloroplasto se encarga de la fotosíntesis. Ya lo había dicho durante la explicación de la célula vegetal. Luego tenemos la vacuola. La vacuola es un organelo típico de la célula vegetal. Las células vegetales tienen vacuolas gigantescas. En el caso de la célula animal, o no hay o son muy pequeñas. ¿Sí? La función de la vacuola es almacenamiento. ¿Qué puedes almacenar en la vacuola? Lo que tú quieras. Puede ser agua, puede ser lípidos, perdón, pueden ser proteínas para algo, puede ser algún tipo de enzima, puede ser una hormona, y cualquier cosa que la célula produzca la puede guardar ahí. Luego tenemos el lisosoma. El lisosoma está en las dos, nada más que pues, las señales son en la célula animal, pero tanto la vegetal como la animal tienen lisosomas. Es un organelo que produce enzimas. Esas enzimas se encargan de digerir, es decir, de destruir cualquier cosa que necesite ser destruida. Por ejemplo, los organelos de una célula tienen tiempo de caducidad. Algunos duran días, algunos duran horas. Entonces, cuando un organelo ya venció su caducidad, bueno, el lisosoma va y produce las enzimas necesarias para desbaratar, digerir, destruir ese organelo y separar las partes que todavía puedan servir. Como el organelo está hecho de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, bueno, recupera lo que se pueda recuperar y lo demás lo envía al aparato de Golgi para que sea empaquetado como desechos y pueda ser eliminado. ¿Ok? Esa es la función del lisosoma. Se encarga de digerir, de destruir, de desdoblar y desintegrar cualquier cosa que tenga que ser destruida, desintegrada o desdoblada. ¿Sí? Más aún, las células tienen un mecanismo de autodestrucción que se llama apoptosis. ¿Okay? Todas las células tienen una muerte programada en su ADN, o sea, el ADN incluso te dice, mira célula, ya te llegó tu momento de morir y te mueres. Y es el lisosoma el que tiene que llevar a cabo esa función. Empieza a destruir a la propia célula y se encarga de que suceda la muerte celular. Y ya casi para terminar tenemos el centriolo, que es ese que está señalado ahí. También se encuentra en los dos tipos de célula.
Funciona durante la mitosis, que es la división o multiplicación de las células, es decir, sirve para la reproducción celular. Y ya para terminar, el último, que no está señalando en ninguna parte, es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Bueno, es el relleno de la célula, por decirlo de alguna manera, ¿ok? En el interior de una célula están los organelos, ¿sí? Pero también hay una sustancia, vamos a imaginarla como un líquido así espeso, como un tipo de caldo, donde se encuentran esos organelos. Eso es el citoplasma. Y es una mezcla de agua, proteínas, carbohidratos, gúminas y otras cosas que ayudan a la célula, uno, a mantener la forma. Dos, ayudan al transporte y de cualquier cosa que tenga que moverse a través de la célula. ¿Okay? Es un medio de disolución y también es un medio que mantiene a la célula pues, con su forma, ¿no? Como un globo que está relleno de agua, pues mantiene una forma más o menos redonda. Entonces, eso es el citoplasma. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les voy a marcar ahora su tarea. Ahora, la tarea de la sesión la voy a explicar mostrándoles el documento por si hay dudas. ¿Qué van a hacer? Es muy simple. Ya que vieron el video, van a completar un cuadro comparativo entre las células procariotas, eucariotas, vegetal y animal. ¿Ok? Ahora, la verdad les iba a decir que ustedes hagan el cuadro comparativo, pero lo pensé mejor y yo se los estoy poniendo. Aquí abajo les dejo ya hecho el cuadro comparativo. Ahora, no lo van a responder en la computadora. Este cuadro comparativo lo tienes que copiar a tu libreta u hojas en blanco y ahí lo vas a rellenar, ¿ok? Va a ser a mano. Aquí solo estoy mostrando la estructura. Tú vas a copiar esto. Y aquí tenemos cómo lo vamos a ir rellenando. Por ejemplo, ya les puse yo aquí los criterios de comparación. Por ejemplo, ¿tiene membrana citoplasmática? Pues está muy fácil, ¿no? ¿Las células procariotas tienen membrana citoplasmática? Sí. ¿Las células animales la tienen? Sí. ¿Las células vegetales tienen? También. Todos tienen membrana citoplasmática. Pero pared celular, bueno, es otra cosa. ¿Todas las células procariotas tienen pared celular? Sí. ¿Las células animales tienen pared celular? No. ¿Las células vegetales tienen pared celular? Sí. Entonces, ahí vamos a ir completando. Y si se fijan, al final de la tablita, dejo 3 espacios vacíos. Aquí, tú vas a buscar 3 criterios de comparación que no estén puestos ya, los vas a poner y los vas a responder. Ahora, como tienes tus notas de la libreta que estuviste tomando durante todo este video, ¿verdad? No vas a tener ningún problema porque ahí te doy más que suficiente para completar este cuadro. Pero si no, te va a tocar volver a ver el video. Ahora, habiendo explicado el cuadro comparativo, hasta el final de las instrucciones, debes completarlo y agregar 3 criterios. El trabajo se hace a mano y ya saben cómo entregar. La fecha de entrega va a ser el 25 de septiembre del 2020. Y esta es su tarea. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos. Ya saben, esto de todas formas yo lo voy a subir a la plataforma Google Classroom. Y eso sería todo por hoy. Con esto me despido. Que tengan un buen día, tarde, noche. Nos vemos en la siguiente sesión que será el viernes. Hasta luego, chicos.